Una radio que emprende. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores. Hola, buenas tardes amigos y amigas. Nuevamente en el programa Emprende Legalmente de Radio Lab Chile, la radio online de y para los emprendedores y del crecimiento personal. Nos pueden ver y seguir en este programa a través de las redes sociales, a través de la dirección www.radiolabchile.cl, como también al email de contacto @radiolabchile.cl, y también en Instagram, en Facebook y en Twitter también, y en streaming nos pueden ver en este programa que se llama Emprende Legalmente. Antes de continuar, quisiera presentarle al invitado de hoy, Cristian Por favor, preséntese usted. Buenas tardes, seguidores de Radio Lab Chile. Me presento, mi nombre es Cristian Peñalosa Guzmán. Soy abogado, especialista en datos personales, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre una ley que es de uso muy frecuente, es algo muy contingente y algo también muy problemático en el ámbito de la aplicación. Todo es que muchas personas se enfrentan a esta temática. Esta ley se llama Ley sobre Protección de la Vida Privada. Su número es la Ley 19.628. En el lenguaje popular se le conoce como la Ley de DICOM, ¿ya? Claro. Eso obviamente está mal dicho. Lo que corresponde a lo que dije yo anteriormente, ¿ya? ¿Por qué se le conoce con este nombre? Básicamente porque los que más utilizan esto son las instituciones financieras, ¿ya? Bueno, después de este pequeño preámbulo respecto de la temática de hoy en día, vamos a ir a lo medular. Entonces, como le decía, seguidores de Radio Lab Chile, como te decía Héctor, hoy día vamos a hablar de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, ¿ya? Primero que nada, aclarar a los seguidores, televidentes, auditores de Radio Lab, es que esta ley nace a raíz de una garantía constitucional. Me explico. En nuestra constitución política existe una garantía, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de una declaración, que es la Constitución, le reconoce ciertos derechos a las personas, que además lo garantiza con una acción que se llama acción de protección, ¿ya? Correcto. Específicamente, el artículo 19, número 4, habla sobre que toda persona tiene derecho a la protección de la vida privada, a la intimidad y a la honra, ¿ya? Entonces, en la frase que dice toda persona tiene derecho a la protección de la vida privada, surge esta ley, que es la Ley sobre Protección de la Vida Privada. O sea, que básicamente regula una garantía constitucional. Correcto. ¿Ya? El ámbito de aplicación de esta ley, señores televidentes y seguidores de Radio Lab, auditores, bueno, televidentes y auditores, es bastante amplio, ¿ya? Sí. Por ejemplo, el artículo primero de esta ley dice: el tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción de las que se efectúen ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar, que básicamente eso es la libertad de expresión, emitir opinión e informar. Básicamente se refiere al periodismo, al ejercicio del periodismo y el informe que se hace en virtud del periodismo. O sea, yo estoy en la calle y opino sobre algo. Perfecto. Yo sé que estoy, o sea, renunciando al carácter privado de mis datos, ¿ya? Por eso dice, con excepción de claro, la libertad de emitir opinión e informar, ¿ya? Pero todo lo demás cae en el ámbito de esta ley. O sea, es bastante amplia. Claro. ¿Ya? O sea, me dice que el tratamiento, almacenamiento de datos en registro banco público o privado se sujetará a la disposición de esta norma. Por tanto, es muy importante, ¿ya? Específicamente, dice que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con esta ley. O sea, vuelve a redundar lo mismo. Dice, o sea, puedes tratar datos, pero cíñete a lo que esta ley te dice, ¿ya? Y nuevamente la ley dice deberás respetar los derechos de terceros, las garantías constitucionales, etcétera, ¿ya? Claro. Después hace una serie de definiciones que en este caso no voy a entrarme en ellas. Si alguien las quiere consultar, está en el artículo 2 de la ley ya mencionada, puesto que lo que realmente importa acá es aterrizar esto a lo medular,
Ya sabemos que este es un ámbito de aplicación bastante amplio, ¿ya? Claro. Ya sabemos que cualquier organismo público o privado puede recolectar, almacenar y registrar datos personales, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del consentimiento? Eso es clave. Ya, porque estamos diciendo que cualquier persona, organismo privado, público, puede tratar estos datos personales, Sí. ¿ya? Que corresponden generalmente a la vida privada de la persona. ¿Ya? El artículo 3 más o menos nos aclara un poco respecto de este tema, que dice que en toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio y facultativo de las respuestas y el propósito por el cual se está solicitando la información. A ver, yo creo que más de alguno está pensando en la típica escena en la caja de un supermercado o de una tienda. Deme su root. Exactamente. ¿Ya? Que fue polémico. A ver, el deme su root para que usted pueda acceder a los descuentos, en estricto rigor, es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque viola específicamente esta ley, puesto que yo no puedo entregar un dato personal sensible, como podría ser mi root o mi RUN, sobre texto de que si no lo entrego, no accedo a los beneficios. O que no le vamos a informar. Bueno, si yo consiento, bueno, está bien. Pero es un poco discutible que en el momento que yo estoy en la caja me lo digan. Claro. Puesto que cualquier persona en su sano juicio diría ya, bueno, te doy mi root para acceder a los beneficios. O sea, entre pagar 10.000 y pagar 6.000, podría pagar 6.000. O sea, casi que también se entronca un poco con la ley de protección a los derechos del consumidor. Ahí tengo una observación. Dime. Podría estimarse, Cristian, que por el hecho de ya que pone el ejemplo, al momento del cajero pedirte ese dato, y esto también hubo una polémica en relación al control de identidad de carabineros a menores de edad, que es un tema obviamente que da para otro programa, pero se puede determinar que por el hecho de la cajera o un funcionario, ya hemos visto que es público o privado, por pedir estos antecedentes o este dato, y al ser respondido por el propio ciudadano, se podía constituir una especie de consentimiento que en definitiva, por el hecho de responder, estaría autorizando el uso y la consulta del dato entregado por la propia persona. Mira, yo creo que en la práctica se entiende de esa forma, ¿ya? Se entiende de esa forma. Pero el tema es discutible. O sea, claro, lo que pasa es que la cotidianidad se impone. Pero si nos vamos estrictamente al tenor de esta ley, incluso te voy a citar el último inciso del artículo 3 que dice: el titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fin de publicidad, investigación de mercado, encuesta de opinión. ¿Ahora a qué me refiero? Cuando te preguntan el RUT, hay un pequeño aviso, generalmente, que dice que tú estás consintiendo en algo, pero una letra tan chica que apenas la puedes leer, que evidentemente nadie la va a leer, ¿ya? Claro. Por tanto, uno podría hablar de que el consentimiento está viciado. O sea, si nos pusiéramos estrictamente a cumplir lo que la ley dice, si yo te voy a pedir a ti el RUT, supongamos que yo estoy en mi tienda, yo soy el jefe, ya recolectemos muchos RUT para hacer una base de datos porque vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a determinar un perfil de consumidor, los vamos a fidelizar, etcétera. Yo voy a formar un banco de datos con ese RUT y le empiezo a pedir a todo el RUT. Si yo tuviera que explicarle a todos y cada uno de los clientes o consumidores de qué trata esto, probablemente me digan que no. O a lo menos yo invertiría mucho tiempo en formar el consentimiento. Por tanto, no se explica nada. Perfecto. Deme tu root. ¿Ya? Eso. Ahora, desde el punto de vista, qué bueno que los que nos están escuchando puedan saber que existe una ley de protección de datos personales y que, como bien tú lo dijiste, nace de la génesis de la protección bancaria, que es claramente allí es donde siempre está en cuestión el tratamiento que los bancos utilizan respecto de la información de sus cuentas correntistas, podríamos, o de sus clientes del banco. Ahora, desde el punto de vista del emprendedor, aquí obviamente, ¿cómo podemos ir dirigiendo la protección de esta ley tanto
al emprendedor que requiere entregar información a una institución como a aquel emprendedor que constituye un banco de datos. Eso también es importante, cómo poder distinguir y cuáles serían las obligaciones que tiene cada uno de ellos. Mira, llevándolo al ámbito de, a ver, supongamos un emprendedor que quiere recolectar datos, ¿no? Pues quiere recolectar datos porque, a ver, si yo soy emprendedor y estoy formando una cartera de clientes, a lo mejor voy a querer fidelizarlo, ¿cierto? ¿Correcto? Por ende, a ver, pero en este caso, a ver, dependiendo, yo creo que básicamente el corte del análisis está en la masividad de cómo recolecto datos. Y el uso. Y el uso, claro, porque si yo recolecto datos masivamente, mediante la huella digital, mediante el root, evidentemente que va a haber un uso que incluso pudiera ser incluso venta de base de datos. O sea, tienen mis datos personales, juntan a miles con los similares datos personales y los venden. De ahí que nos lleguen a nosotros, los ciudadanos de este país, correos inexplicables, ofreciéndonos servicios que uno nos dice, pero ¿cómo llegaron a mí? Bueno, porque en algún momento alguien vendió tus datos, porque se entendió que tú los estabas autorizando a que los vendieran. Así de simple. Respecto, por eso te digo, ese es el corte. Vayamos al tema del emprendimiento. Generalmente el emprendimiento se asocia más a temas no tan masivos. ¿Ya? Correcto, ¿Ya? Focalizado. Generalmente cuando hablamos de emprendimiento, emprender, estamos pensando en una pyme o mini pyme, ¿cierto? Sí. Bueno, en ese caso es mucho más factible cumplir cabalmente con el espíritu de esta ley, puesto que es más fácil explicarle a quien, digamos, me va a entregar sus datos qué utilización yo puedo hacer de ellos, y también es más fácil requerir los datos, ¿ya? Porque el campo está más acotado. Por eso te digo, generalmente el corte acá es la masividad de los datos, ¿ya? Ahora, volviendo a lo que mencionaba un rato atrás, respecto del consentimiento, de la autorización, de que yo me puedo poner, el inciso tercero del artículo 4 dice: la persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto al propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. Volvemos a lo mismo. La cajera del supermercado me dice: ¿para qué quiere mi root? No, o sea, me dice que para los descuentos. Para los puntos, claro. Ya. Ahora, tenemos en el aire, o sea, en las redes sociales a un oyente, Miguel Ángel Parra Alfaro, que hace la pregunta, ya que es atingente a lo que tú estás señalando. Dice: ¿quiere decir que uno entrega el root y luego buscan tus datos personales? Claramente la pregunta se refiere al tratamiento, entiendo. Sí, yo. Lo que pasa es que después del inciso que acabo de decir. Saludos a Miguel Parra a la distancia, y a todos. Miguel Parra, gracias por la consulta. Y a todos los que quieran participar. También se trata de un programa dinámico. Nos ayuda a desarrollar la temática en mayor profundidad. Sí. Mire, ¿dónde digamos como que la ley borra un poco con el codo lo que escribió con la mano? ¿Ya? Sí. En el siguiente inciso de lo que yo acabo de mencionar, cuando dice: no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limitan a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento. Ya, listo. Ahí tenemos la explicación de todo. Por eso cuando alguien está bancarizado o accede a alguna institución que tenga datos públicos, se empiezan a filtrar los datos, porque se supone que ya no se requiere la autorización mía para dar a conocer mis datos. Por ende, verán que la ley, por un lado, es bien celosa en proteger el consentimiento, pero por otro lado, en el ámbito de la masividad, y por eso te lo decía anteriormente, Héctor, acá el punto de corte en esta ley, que la hace más o menos aplicable, o más o menos protectora de la vida privada, es la masividad de los datos, de quien los maneja, ¿ya? Ahora, un emprendedor puede manejar información. Sí, claro que la puede, incluso con mayor detalle. Ahora, porque tiene la posibilidad de formar el consentimiento de forma más idónea, incluso. Sí. O sea, ahí el consejo sería, por ejemplo, un emprendedor que tiene una actividad en donde tiene que entregar a domicilio ciertos productos. Ahí, obviamente,
el cliente tiene que entregarle esa información, ¿ya? O cuando en el fondo lo va a requerir dentro de su base de datos. Lo lógico sería es que el emprendedor sea en medio expreso o de alguna forma directa, le explique, por ejemplo, al cliente que sus datos van a quedar registrados en una base de datos para promociones futuras o para tenerlo registrado dentro de su cartera de cliente. La pregunta es, el señalar ese acto en donde el emprendedor le comunica al cliente la forma en que va a reservar, custodiar y va a tener esa información, también podría ser una forma de cumplimiento a la ley o de resguardo del propio emprendedor. Sí, yo creo que una forma digamos correcta de cumplir con la ley, una forma transparente de tratar los datos de las personas que son mis clientes o potenciales clientes. Claro. Y evidentemente sería lo recomendable, ¿ya? Sería lo recomendable, porque por esta parte tú no estamos en el ámbito de lo masivo, porque en el ámbito de lo masivo ya. Incluso lo que pasa es que el problema de esta ley es que en el ámbito de lo masivo, ¿sí?, incluso los derechos y obligaciones que surgen, que se consagran para la persona, en tanto titular de la garantía constitucional de protección de la vida privada, muchos de ellos no tienen vigencia en la realidad. Claro. Uno, desconocimiento de la ley, procedimientos poco claros. Si yo voy a un banco y le digo, oiga, quiero saber qué es lo que hacen con mis datos, a dónde los envían y qué hacen con ellos. Claro. Probablemente el banco no me responda. Y probablemente tampoco tengo mecanismos de exigibilidad. Exactamente. Eso. Pero vamos a ir ahora, que ya más o menos tenemos la introducción, digamos, gruesa de este tema. Vamos a ir a algo mucho más concreto, que es la siguiente pregunta, seguidores de Radio Lab. Aquí vamos a entrar al área chica. Claro. ¿Qué se puede comunicar y qué no se puede comunicar? Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué se debe y qué se puede? Claro, ¿qué se puede comunicar y qué no se puede comunicar? ¿Ya? Estas dos respuestas las podrán encontrar en el artículo 17 de la ley que he mencionado, ¿ya? Y acá está. Lo que puede comunicarse. Voy a leer textual porque es lo más aconsejable en estos casos. Solo podrán comunicar información, o sea, los que traten, los que almacenen, los que hagan tratamiento de datos, registro de datos personales, solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Correcto. Cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa, como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuo hipotecario y de préstamos o créditos de bancos y sociedades financieras, sí, administradores de mutuo hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común. Wow. Y de sociedades administradoras de créditos otorgados por compras en casas comerciales. Ojo, que esto que pareciera lo último que dije, pareciera no muy relevante, pero lo voy a volver a leer. Sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales. Sí. ¿Qué pasa? Si la tienda X Confecciones me informa y el giro no es precisamente administradora de crédito. Claro. Supongamos que existe administradora X Confecciones o administradora X S.A. ¿Quién me debería informar? Administradora X. Bueno, en la práctica muchas veces informan las empresas mismas y no las administradoras de crédito, ¿ya? Correcto. Por ende, eso es un dato que no correspondería estar publicado, ¿ya? Después dice, también podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que termine el presidente mediante un decreto supremo. Bueno, sí. Esto en la práctica no opera. No opera, no se conoce de algún decreto supremo que haya hablado de otras operaciones de dinero, ¿ya? Sí. Ahora vamos a otro tema mucho más importante, porque ya sabemos qué puede comunicarse y en qué contexto, ¿ya? Cuando dice que puede comunicarse es que está a la vista de todo, un boletín comercial.
Exactamente. Ya. ¿Quién no puede comunicarse? Dice, no podrán comunicarse la información relacionada con deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas. Tampoco podrán comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopista por el uso de su infraestructura. ¿Ya? También hay algo importante respecto a la cesantía del eventual, digamos, la persona que sería deudora. O el titular. Claro, el titular. Cuando se está cesante, no se puede comunicar nada al boletín comercial, ¿ya? Ya. Y este beneficio hay que hacerlo valer en el boletín con el finiquito, ¿ya? Sin perjuicio que se supone que el fondo de cesantía, AFC, le informa al boletín comercial, ¿ya? Igual esto es renovable, me parece, espérate. Estamos hablando en el artículo... Estamos hablando, es el mismo artículo, pero es muy largo, el artículo 17, con muchos incisos. Bueno, se puede renovar por 3 meses. Sí. O sea, el que yo esté cesante y que no me puedan informar son 3 meses de beneficio. Correcto. Y yo lo puedo renovar por 3 meses más, o sea, son 6 meses. Sí. Si yo estoy cesante 6 meses no me pueden informar, ¿ya? Ahora bien, vamos a ir ahora... A ver, al principio, cuando hablé de este artículo 17, ¿cierto? Yo creo que a muchos se les vino a la mente DICOM, ¿cierto? Sí, absolutamente. Absolutamente, ¿verdad? Cuando hablaba de que se puede informar letra de cambio, pagar el protestado, mutuo hipotecario, las cuotas, las morosidades de las tiendas, o que puedan informar las sociedades, que deben informar las sociedades administradoras de crédito de las mismas. Bueno, nos vamos a ir a un tema bien, pero bien importante en la práctica, ¿ya? Que es básicamente la regulación específica de la información que entregan los bancos e instituciones financieras para el boletín comercial en el contexto de esta ley. Suena un poco enredado, Héctor, lo sé, sí, pero lamentablemente la ley tiene muchas ramificaciones. Claro. ¿Ya? Entonces ahora, seguidores de Radio Lab Chile, nos vamos a salir un poco de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada y nos vamos a ir a el capítulo 18-5 de la recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Muy bien. Entonces, ¿por qué te va algo tan enredado? No. Me va a decir, o ¿por qué te salta a otra regulación? Claro. Básicamente, porque, bueno, entre paréntesis, ya no se llama Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. ¿Cómo se llama esto? Mercado. Te pillé. Comisión para el Mercado Financiero. ¿Viste? Sabía una parte, comisión que se modificó recién la semana pasada. Sí, se modificó hace poco. Bueno. Ahora es la fusión entre la Superintendencia de Valores y Seguros versus la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Exactamente. Eso es súper importante. Ahí sí le apuntaste. Bueno. Que en el fondo, pero que tiene... Qué buen punto tocas, porque claramente esta comisión es la que va a tener prácticamente toda la información financiera, bancaria y de seguro de los ciudadanos de la República. O sea, es un tema que hay que tener en consideración y claramente vamos a ver más adelante cómo puede hacer frente a alguien que se ve afectado. Yo sé que eso lo tienes para la última parte de este programa. Sí, eso lo tengo como plato de fondo. Por favor, Cristian. Bueno, estábamos hablando de la capítulo 18-5 de la regulación actualizada de normas de la ex-SBIF. Exactamente. El punto 2 dice información sobre créditos morosos por 90 días o más. Sí. Estas son las deudas castigadas. ¿Ya? Correcto. Estas son las deudas que se cobran, o sea, que se cobran a través de demandas. ¿Ya? Esa es la importancia práctica. Claro. ¿Ya? Entonces, acá hay órdenes a los bancos. Toda vez que la superintendencia, o en este caso la Comisión para el Mercado Financiero, es un ente que regula, que ordena, es alguien que le puede señalar al banco: usted debe hacer esto, y si no lo hace está incurriendo en una ilegalidad. Claro. Bueno, respecto a eso, dice que no se pueden incluir créditos en el boletín comercial
que carezcan de título ejecutivo, porque estos son, de acuerdo a nuestra legislación, los únicos que formalmente dan cuenta de una obligación cuyo cumplimiento puede exigirse compulsivamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, de que se señala que solamente pueden incluirse créditos que tengan título ejecutivo vigente, ojo, vigente, ¿ya? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque se da mucho, y esto le podría afectar a más de algún emprendedor, ¿ya? Que por algún problema de liquidez puntual, él haya emitido una factura y después viene una empresa grande e informa la factura al boletín. Hay pero decenas de casos donde se han informado facturas. ¿Cuál es el problema de la factura? Que la factura no da cuenta indubitada a una obligación. Es solamente un documento mercantil con efectos tributarios. ¿Ya? En última instancia, existe un procedimiento para otorgarle mérito ejecutivo. Si usted no lo ha hecho, no puede informar nada. ¿Ya? Ahora, ese es como el mensaje. Claro, ¿ya? También para los emprendedores muchas veces en los contratos de arriendo, que son instrumentos privados, hay cláusula o hay una cláusula en donde el arrendatario autoriza al arrendador a publicar los antecedentes en caso de mora en el boletín comercial. Eso también entraría en el análisis, también si es legal o ilegal. Discutible. Muy discutible, absolutamente discutible. De hecho, en mi opinión personal no debería existir un registro de arrendatarios morosos. Toda vez que la ley nos da a entender de que se pudiera publicar eso, ¿ya? Exactamente. Pero existe, ¿ya? Claro. Después la SBIF, retomando el tema, Héctor, sí, en una actitud, bien pedagógica, dice: no se informarán en consecuencia los deudores aunque se encuentren demandados contra quienes solo tengan título ordinario, puesto que estos requieren de una previa declaración de autoridad para la certeza y exigir su cumplimiento a través de la misma. O sea, protección. Claro, o sea, si hay una demanda ordinaria y puede que un banco te esté cobrando mediante una demanda ordinaria. O sea, que una demanda ordinaria es la que no tiene título ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo? Aquel que da certeza indubitada a una obligación y se puede exigir compulsivamente. Correcto. Así de simple. ¿Qué es lo que es una demanda ordinaria? Una demanda que necesita previamente una declaración. Y un juicio. Y un juicio declarativo que diga que existe la obligación y que esa sentencia se le agoten todos los recursos y esté ahí, lista para la ejecución. Exactamente. O sea, es muy distinto, ¿ya? Entonces, si un banco a mí me tiene demandado en una demanda en un procedimiento ordinario, no ejecutivo, y sin embargo, además, me tiene informado en el boletín, recurso de protección. Perfecto. ¿Ya? Pero ojo, después vamos a hablar en más detalle de eso, porque no es solamente el recurso de protección. Sí. ¿Ya? Después, en este afán pedagógico de esta norma de la ex-SBIF, dice: con mayor razón, no se incluirán los nombres de personas respecto de quienes se carezca de título, aunque la institución financiera puede ejercer contra ella acciones para provocar la confesión de deuda o de hecho la encuentre incoando. Disculpe, eso es como la encuentre realizando. ¿Ya? O iniciando. Claro, o iniciando, ya para que no sea tan... Dice: se excluirán asimismo los deudores contra quienes existan títulos ejecutivos pero que no fueron demandados durante el transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas. También. Muy importante, seguidores de Radio Lab, porque a cada rato a las instituciones financieras, bancos, instituciones financieras o tiendas del retail, se les pasa el plazo. Claro. Se les pasa el plazo de prescripción de un año para la letra de cambio y pagaré, que se cuenta a contar de la exigibilidad de la deuda. Correcto. ¿Cuándo generalmente se considera exigible una deuda? Desde que se ha dejado pagar una cuota más. Por la famosa cláusula de aceleración que utilizan todos. ¿Ya? Entonces, si después de un año tú no me notificaste la demanda, tú no me puedes informar. Así de simple. Es una ilegalidad. ¿Ya? El plazo de prescripción de otro tipo de acción ejecutiva. Por ejemplo, un mutuo hipotecario. A ver, televidentes y auditores de Radio Lab Chile, para que sepan básicamente a nivel general, ¿cuánto es el plazo máximo de prescripción de una acción ejecutiva? 3 años, a contar de la exigibilidad de la deuda o de la obligación. 3 años. O sea, si en 3 años a mí no me llega una demanda, no me pueden informar. Así de simple. Tal cual. ¿Ya? Tal cual. Después la letra C menciona algo más importante aún, o digamos, más interesante. Dice: se suspenderá la información de aquellos deudores contra quienes existan títulos ejecutivos y hayan sido demandados, pero cuyas ejecuciones hayan sido rechazadas o abandonadas por resolución ejecutoriada.
Ya. Vámonos al grano. Sale error de carga. ¿Cómo? En el celular sale error de carga la transmisión. Vámonos al tema abandonadas por resolución judicial. Sí. O sea, si hay una demanda ejecutiva y, digamos, el abogado que me está defendiendo en ese procedimiento declara abandonado el procedimiento, Sí. obtiene el abandono del procedimiento, bueno, tampoco se puede informar. Correcto. O sea, si hay un abandono del procedimiento, tampoco se puede informar. Incluso más, si en el contexto de una demanda ejecutiva se procede al archivo de los antecedentes, Héctor, por favor, señálale a los televidentes cuándo se procede al archivo de los antecedentes. El archivo de 6 meses. 6 meses, ¿cierto? Correcto. Que equivale a un abandono del procedimiento, ¿verdad? Exactamente. Por ende, uno podría pensar de que si se archivan los antecedentes, operaría, si es que uno quisiera el abandono del procedimiento, por tanto, interpretando pro ciudadanía, pro persona, esto sería igualmente una causal de exclusión del boletín, ¿cierto? Bueno, algo así también me señala la norma cuando dice... Ahora, en la práctica, y para ilustración de los televidentes, es el propio titular o afectado, podríamos, o informado, el que debe concurrir directamente al boletín comercial. ¿Cómo podríamos orientarlo a los televidentes cuando observan de que hay deudas que están castigadas y que ellos obviamente necesitan que sean eliminadas o no informadas? ¿Se concurre directamente al acreedor? ¿Se concurre directamente a la empresa que maneja el banco de datos? ¿O directamente a la reclamación judicial o recurso de protección? A ver, vamos a ir a ese tema ahora, después de lo mencionado respecto a esas, digamos, sutilezas que nos señala la norma que complementa a la ley 19.628. De hecho, vamos a la pregunta: ¿qué se puede hacer en caso de vulneración? ¿Ya? Sí. Acá, a grosso modo, tenemos dos acciones. Tenemos un procedimiento especial que regula esta misma ley, de la ley que hemos estado hablando, todo este, digamos, programa, la ley 19.628. Es un procedimiento especial que se desarrolla en los juzgados civiles y que tiene un procedimiento sumario. Correcto. Esto es que es más rápido que el habitual, que es el procedimiento ordinario. Exactamente. Ya, por ende, si yo estoy informado en el boletín y no corresponde que yo esté informado en el boletín, puedo recurrir a este procedimiento, que es más seguro, es más lento, pero es más seguro, ¿ya? Sin perjuicio de que siempre está la posibilidad de realizar o ejercer una acción de protección, ¿ya? Conocido como recurso de protección, ¿ya? ¿Por qué recurso de protección? Porque el recurso de protección no excluye que actualmente yo esté realizando otra gestión, ¿ya? De hecho, la redacción del mismo artículo que regula el recurso de protección en la Constitución lo dice, sin perjuicio de otros recursos. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué generalmente se utiliza harto el recurso de protección? Porque pasa lo siguiente. Este caso que voy a relatar es muy común. Sí. ¿Ya? Llego yo a cotizar un mutuo hipotecario al banco, ¿ya? Tuve una deuda antaño que ya está prescrita, que ya incluso ya ni siquiera tiene exigibilidad. Y ojo, que ahora recuerdo que nos saltamos un artículo que es muy importante. Claro. ¿Ya? ¿Cuál? Que lo voy a señalar antes de seguir profundizando en el recurso, que es el artículo 18, ¿ya? Para que lo tengan todos presentes. ¿Ya? El artículo 18 dice lo siguiente. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque es taxativo, no da lugar a otra interpretación. O sea, su tenor literal es absolutamente claro. Dice lo siguiente: en ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. 5 años. O sea, después de 5 años, en ningún caso pueden estar publicados en boletín comercial. No puede haber DICOM si desde la exigibilidad de la deuda han pasado 5 años. No, este dato no se puede comunicar, ¿ya? ¿Por qué volví a esto? Básicamente a raíz del ejemplo que les estoy dando. Supongamos que yo, en el año 2001, se me hizo exigible una deuda. 2001, enero 2001 se me hizo exigible una deuda. ¿Cuándo estaría, digamos, fuera de plazo para poderse publicar esta deuda?
enero del 2006, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Y yo el 2010 voy y cotizo un mutuo hipotecario en el banco. Puede ser el mismo banco. Incluso en el mismo banco, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y cumpliendo todos los requisitos de renta, trabajo, edad, qué sé yo, todos los requisitos que me establece el banco. Me dicen, no le vamos a dar el mutuo hipotecario. ¿Por qué? Que usted tiene una deuda. Ah, no. Usted está consultando un registro que según la misma ley no puede consultar. Ojo que los bancos lo hacen mucho. Obvio. El denominado SINACOFI. Sí. ¿Ya? Incluso a veces de forma tan descarada que la ejecutiva delante tuyo lo está consultando. Te dice, tenemos un histórico. Claro, tiene un histórico, ya. Eso motiva un recurso de protección. Recurso de protección que la mayoría de las veces se ha ganado. Personas que han sido objetivamente idóneos para un mutuo hipotecario que se lo han negado por justamente haber consultado datos que no pueden consultar, ¿ya? Eso es una parte. Otra forma que suele ocurrir son deudas de larga data, igualmente, que aplicaría este artículo 18, sí, y que son comunicadas pero para efectos de presionar a la persona. Claro. Porque mientras alguien está en el boletín comercial se le cierran todas las puertas. Tal va cual. a una tienda, no te dan crédito. Va a un banco, no te dan crédito. Incluso los trabajos a veces consultan el boletín. Sí. O sea, el trabajo público sobre todo, consultan el boletín. Y a nadie, nadie va a tener presente analizar la fecha de la publicación para después sacar la conclusión de que por la aplicación del artículo 18 no debería estar informado. ¿Ya? Por ende, en todos esos casos lo que procede es un recurso de protección, porque es la forma más eficaz, idónea e inmediata de poder cautelar ese tipo de derechos. Y un recurso de protección es un recurso obviamente ciudadano, no requiere el patrocinio directo de abogado. Así es. Y se concurre directamente a la Secretaría de la Corte de Apelaciones. ¿Dónde ocurrió el hecho? Claro. ¿Ya? Sí, o sea, generalmente las personas se enteran de informaciones que no corresponden, digamos que ya ha pasado mucho tiempo, el momento que necesitan acceder a un crédito. Eso es lo peor de todo. ¿Ya? Y también la misma ley que tú acabas de exponer brillantemente, también regula una forma de reclamación de carácter indemnizatoria en relación cuando el uso de los datos personales ha vulnerado la garantía y la protección de los mismos, y obviamente le permite al ciudadano, no solo el recurso de protección lo que busca es que cese la vulneración de un derecho constitucional. Claro, el recurso de protección tiene un carácter más urgente. Más correcto. urgencia. Sí. Pero esta misma norma le permite al ciudadano poder ejercer acciones indemnizatorias por el daño que le puede haber provocado la publicación de este aviso. Por ejemplo, un daño directo puede ser el que no fue contratado en un trabajo. Por cierto. A un emprendedor que participó en una licitación y no le concedieron dicha adjudicación por el hecho de estar informado en el boletín comercial. Entonces, si uno lo observa desde este punto de vista, y tú bien lo señalaste al inicio, esto se vulnera recurrentemente. No, esto es pan de cada día. Por eso les dije al principio, digamos, se lo dijo al comienzo de este programa, que esto es algo muy contingente, algo muy del día. O sea, esto salimos a la calle y lo más probable es que alguien le preguntamos a 10 personas, yo creo que 3 o 4 han sido víctimas de un tratamiento inadecuado de datos, de una publicación inadecuada. Las autopistas, por ejemplo, claro. El caso de las compañías de celulares. Y los bancos, generalmente tienen sus títulos ejecutivos prescritos muchas veces. Y sin embargo informan igual. Y sin embargo condicionan la entrega de cualquier otro producto. O sea, es un tema muy contingente, muy importante. La venta de carteras vencidas. Exactamente, que me hiciste acordar de un caso muy famoso. No recuerdo el nombre del fondo de inversión que se les denomina fondos de inversión buitre. ¿Ya? Sí. Yo tengo como lindo banco... nombre, ¿no? Lindo. Un banco ya tiene una cartera vencida, no tiene dónde sacar, pero le vende, no sé, qué sé yo, una cantidad ínfima de dinero, un fondo, una cartera a un fondo de inversión buitre. ¿Ya? Sí. Después me van a entender por qué. Entonces, el banco me cede a mí el crédito, ¿ya? Una sesión de crédito. Correcto. Créditos que en su mayoría, todos están prescritos, pues si no el banco no vendería la cartera. No vendría. Entonces, al ciudadano común y corriente le llega esta típica llamada
de una empresa de cobranza, que Insistente. usted tiene una deuda con un banco tanto, claro, que en este momento el titular es la empresa de cobranza. Entonces acá la recomendación, televidentes, auditores de Radio Lab Chile, es que si alguna vez están en ese supuesto, ustedes nunca vayan a firmar nada, porque del momento que ustedes firman algo, reviven la deuda, ¿ya? Claro, ¿Ya? tal cual. O sea, si no hay reconocimiento de deuda, si no hay ninguna firma, eso sería una obligación natural que no puede exigirse, ¿ya? Ahora también, un efecto práctico. Si ustedes desean ver su información comercial en el DICOM, obviamente pueden solicitarlo. De hecho, hoy día claramente la información personal la puede solicitar solo el titular. Y también lo cotejen con el certificado de deuda que emite la ex superintendencia sí, de Banco e también. Instituciones Financieras. Lo pueden obtener con la clave única. Y de esa manera ustedes pueden obtener si efectivamente lo que está informando DICOM es correcto a la ex superintendencia de Banco e Instituciones Sí, Financieras. ojo que acá también hablamos de que existe la acción de protección, el recurso de protección, que también existe un procedimiento especial, que ese procedimiento especial además contiene responsabilidades. Yo puedo pedir la indemnización por daño patrimonial y moral, como tú lo señalabas anteriormente, pero además hay formas un poquito más expedita y menos engorrosa. A ver, recordarán los televidentes que yo señalé algunas normas que la misma superintendencia de bancos e instituciones financieras señalaba. Correcto. ¿Ya? Para efectos de cuándo se puede publicar. Si yo estoy absolutamente claro que no existe título vigente en mi contra, no existe. El banco XX no tiene título vigente, está prescrito, Correcto. aun cuando no se haya alegado la prescripción. Estoy en un ámbito objetivo, por tanto yo redacto una carta, la puedo pedir a un abogado que la redacte evidentemente, o me puedo informar yo como ciudadano, un típico ciudadano leguleyo que lee la ley, y redacto una carta y se la dirijo al gerente general del banco que está informando, con copia al superintendente. En este caso sería al superintendente de la Comisión, de la de Comisión por el Mercado Mercado Financiero, ¿ya? Que ya me aprendí el nombre. ¿Ya? Y si el banco no saca, no me saca del registro, de la publicación, y habiendo ya sido informado el superintendente, después yo voy y le pido directamente al superintendente que me borren de los registros, ¿ya? Esa es otra forma, ¿ya? Perfecto. Bueno, no sé qué más podemos ahondar respecto a algo que podríamos seguir hablando, porque como le digo, es un tema muy contingente, muy digamos, de hecho, al día a inicio día. ya tuvimos preguntas. Claro. Te agradezco, Cristian, tu intervención. Obviamente aprendimos mucho de esta ley de protección de los datos personales. Hemos tenido, por lo menos he compartido este video en las redes sociales y hemos tenido bastante audiencia. Es un tema, ¿ya? Sí, es un tema. Es muy abstracto en algún momento presentarlo. Claro, pero se va haciendo cada vez más concreto a medida que Si tú lo aterrizas, todos claro, nos hemos encontrado con esto. Agradecerte, obviamente lo ideal es que podamos tener mayores espacios y podamos coincidir en los horarios para que nos pueda acompañar en este programa. Ha sido un programa muy entretenido, muy contingente, con mucha participación, y obviamente agradecer a todos los que estuvieron conectados. Nos hemos vuelto a encontrar luego de 2 semanas en donde se emitieron repeticiones del programa, pero sabemos que tenemos un público que nos espera, un público que nos quiere, y uno se agradece que estén conectados con Emprende Legalmente. En esto ya llevamos 5 meses, hemos hablado de diferentes temáticas de los emprendedores durante toda la semana, y obviamente nos quedan muchos temas más que hay que compartir, así que invitamos también a los oyentes, a los seguidores también que quieran temas que podamos compartir, porque Emprende Legalmente, el espíritu de este programa es acercar el derecho o las leyes a las personas, hacerlas más amistosas, explicar, y tú claramente tienes un manejo espectacular de la interpretación de las normas, y hoy día ha quedado sumamente claro que tenemos protección a nuestros datos personales, así que no me queda más que agradecer tu participación, Cristian. Espero que para ti también haya sido un gran gusto estar acá. Sí, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Uno feliz de poder informar a las demás personas sobre sus derechos, específicamente sobre una ley que es de
aplicación muy frecuente que muy frecuentemente perjudica a las personas. Perfecto. ¿Ya? Ahora, bueno, como para aplicar el caso tuyo, estamos dando tu nombre en la wincha del programa. ¿Nos autorizas a que podamos publicar tu nombre? Están autorizados. Bueno, ahí tiene un efecto práctico de que hemos conseguido el consentimiento del invitado en publicar sus datos personales. Un gran abrazo a la distancia. Agradecer también al joven de los controles por estar atendiéndonos en estos momentos, y un gran saludo a cada uno de ustedes, que tengan una buena semana y nos vemos este otro miércoles en el programa a la misma hora y en el mismo canal Emprende Legalmente. Muchas gracias. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile.